Buenas noches, qué bueno que podamos estar nuevamente aquí en Instagram. Saludo para todos. Bueno, vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando. Que bienvenidos a todos los que vayan a entrar. Esta noche tenemos un mensaje muy lindo para compartir con todos ustedes. La verdad que muy entusiasmado de poder compartir esta noche una vez más con todos los que vayan entrando. Así que bueno, bienvenidos a todos. Voy saludando, veo que entró ahí Nadia, bienvenida Luciano. Bueno, van entrando algunas personas ahí, voy saludando. Gracias a todos por estar esta noche, por participar. Patricia, bienvenida. Y bueno, muchas gracias. Lindo tiempo vamos a tener, muy lindo tiempo. Vamos a compartir algo que sumamente interesante, práctico para nuestra vida, para poder, como decía el título, cuando los invité esta noche a que puedan estar conmigo, vamos a hablar de la sabiduría para vivir en paz y prosperar en todo. Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Así que bueno, bienvenidos a todos. Déjame un mensajito ahí, decime de dónde estás mirándome en esta noche, de dónde estás participando. Así que bueno, les voy dejando un saludo para todos. Este video luego va a estar en YouTube también, para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir. Así todos aquellos que estén mirando este video más tarde en YouTube, bueno, les pido que le den me gusta al video, que lo compartan, que se suscriban al canal y sobre todas las cosas que estén atentos a los cartelitos que salen siempre arriba, que son los enlaces para ver otros videos que también te pueden servir muchísimo. Así que bueno, bienvenido a todos. Ahí veo que están entrando mucha gente. Saludo a Patricia, me está saludando. Bueno, Héctor, saludos. Bueno, ¿quién más? A ver. Bienvenido Daniel y Mónica, seguramente están allí. Bueno, gracias a todos por participar esta noche. Ustedes saben que en Instagram tenemos nada más que una hora, así que bueno, voy a aprovechar bien el tiempo para compartir esta noche con todos ustedes. Realmente estuve toda la semana pensando qué íbamos a compartir, qué íbamos a hablar, porque bueno, se habla tanto, se predica tanto, se dicen tantas cosas y bueno, digo, bueno, ¿qué puedo compartirles que pueda ayudarles en su vida para bueno, justamente como dice el título, poder tener una vida de paz y poder prosperar de alguna manera en todas las cosas, ¿no? A veces tomamos la palabra prosperar como algo económico, en la parte de lo financiero, pero prosperar abarca muchas otras cosas. Prosperar, o sea, que un matrimonio próspero, una crianza con los hijos próspera, una vida social próspera, o sea, próspero es que te vaya realmente bien, que lo que estás haciendo se vaya multiplicando, y bueno, y justamente esta noche quiero hablar de eso, de la sabiduría para poder vivir en paz y para poder prosperar en todo. Lamentablemente vivimos una vida muy complicada para muchas personas. Tenemos experiencia de estar charlando con mucha gente desde hace muchos años. Bueno, sigo saludando, bienvenido Daniel que está saludando, bienvenida Sandra y Sebastián que seguramente están junto allí, saludos. Les decía, uno hace tanto tiempo que de repente hace consejería espiritual, que escucha a la gente, que analiza los problemas que tienen y uno, bueno, desde su humilde opinión, que no es la nuestra sino la de Dios, uno trata de darle un consejo para que se vayan resolviendo los problemas que la gente normalmente va teniendo en la vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos que enfrentar situaciones de la vida que tenemos que resolver de alguna manera, pero lamentablemente siempre, por más que mucha gente diga que es cristiana, muchas veces las resoluciones de los problemas y de los conflictos que tenemos en la vida se hacen desde la sabiduría humana y no desde la sabiduría de Dios. Por eso quiero hablar hoy de la sabiduría de Dios. Y quiero hablar no solamente de la sabiduría, sino cuál es la fuente de esa sabiduría a la que nosotros tenemos que acceder para poder beber, para poder nutrirnos de esa sabiduría y luego poder poner por práctica esa sabiduría en todos los órdenes de la vida, para que realmente podamos tener en todos los órdenes de la vida una vida de paz y próspera, ¿sí? En todo sentido. Así que bueno, gracias por compartir este tiempo conmigo. Si pueden después, bueno, compartan este video para que muchas personas más puedan ser bendecidas. Si quieren pueden poner ahí en el comentario, pueden poner arroba y el nombre de la persona que ustedes quieren que vea este video. Por ahí va a entrar y va a ver el video, si saben por ahí el usuario que tienen sus amigos, ¿no? Pero bueno, lo pueden compartir también. Así que bueno, vamos a comenzar. Para arrancar, lo primero que quiero definir es la palabra sabiduría, porque muchos
tienen un concepto equivocado de lo que es la palabra sabiduría, ¿sí? Muchos piensan que sabiduría es, que la gente que es viejita, después de mucho tiempo, de haber cometido muchos errores y haber aprendido de los errores de la vida, adquirió cierta sabiduría. Y es una verdad media, ¿sí? Una verdad media porque, siempre digo, ¿no? Uno es niño una sola vez, pero puede ser inmaduro aún en la vejez, ¿no? Y hay veces que gente comete errores en la vida y lo comete hasta el último día de su vida, sigue cometiendo los mismos errores y no cambia nunca. Y eso tira abajo esta idea de que, bueno, que porque la gente es más grande y ha vivido más tiempo y ha tenido mayores experiencias, puede ser más sabia, ¿no? Pero bueno, vamos al concepto o a la definición de sabiduría, ¿sí? Según el diccionario que todos manejamos. Y hay dos puntos, hay más, pero voy a leerles dos. Y de ahí vamos a arrancar para ver qué podemos aprender en esta noche sobre lo que es la sabiduría. Sabiduría que necesitamos realmente para poder vivir en paz y prosperar en todo sentido. La sabiduría, número 1, dice, es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Esta definición dice que mediante el estudio de ciertas cosas y la experiencia de ciertas situaciones nos da sabiduría, ¿sí? Y después dice también que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, ¿sí? Son un poco las definiciones que encontramos en el diccionario. Ahora bien, hoy cuando los invité les compartí un proverbio. Hay muchos proverbios, en muchos lugares la gente encuentra proverbios y lo comparte, no solamente en la Biblia, sino la gente comparte, no sé, proverbios chinos, proverbios asiáticos, proverbios, hay muchos proverbios, ¿no? Pero quiero hablar de un proverbio que es un proverbio de parte de Dios, ¿no? Un proverbio que viene de la sabiduría de Dios. Y este proverbio habla justamente de la sabiduría, es el proverbio número 2. Te lo voy a leer porque es el punto de partida de lo que te quiero compartir en esta noche. Mucha gente me dice, yo he escuchado mucha gente que dice, ya no es necesario leer la Biblia, ¿para qué vamos a leer la Biblia tanto tiempo? O sea, pero uno no se da cuenta cuánta riqueza hay, ¿sí? Cuánta riqueza hay cuando uno lee. Cuando uno lee la Escritura, hay mucha riqueza allí, muchas veces no nos damos cuenta de cosas que están allí, se nos pasan por alto, no las vemos, no nos damos cuenta, y al volver a leerla y a prestarle atención encontramos una riqueza espiritual para nuestras vidas importantísima, que nos ayuda a vivir diferente. Nosotros, por ejemplo, con ciertas personas nos reunimos una vez por semana, por ejemplo, en un Meet, y allí vamos leyendo partes de las escrituras, las vamos leyendo en el orden cronológico en el que fueron escritas. En este tiempo estamos en 2 de Corintios, por ejemplo, vamos leyendo capítulo por capítulo. Y a veces nos asombramos al ver lo que estamos leyendo, que tantas veces lo hemos leído y por ahí lo hemos interpretado mal o no nos hemos dado cuenta qué riqueza espiritual había allí, qué tesoro de sabiduría que había. Y la vamos descubriendo solamente por leer y prestar atención. Por eso quiero leerte este proverbio número 2. ¿Sí? El proverbio 2 del verso 1, y prácticamente este es el consejo de Dios para nuestras vidas, para que nos vaya bien. Lamentablemente mucha gente no toma el consejo de Dios para su vida. Sigue resolviendo los conflictos de la vida y las situaciones que le toca vivir desde una sabiduría humana. La Escritura habla de la sabiduría terrenal, animal y hasta diabólica, dice. Es fuerte eso, pero muchas personas, no digo que, acá cuando digo personas digo todos, cristianos o no cristianos, siempre resuelven las situaciones de la vida desde una sabiduría que no es la de Dios. Y acá lo importante es que nosotros podamos saber cuál es la sabiduría que tenemos que entender, comprender, asimilar, para que luego la podamos poner por obra en nuestras vidas y así podamos tener resultados diferentes a lo que hemos tenido hasta ahora. Una vez escuché una frase que dice, es una locura pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es una locura pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si ante las circunstancias de la vida siempre reaccionás de la misma forma y te va mal, quiere decir que la sabiduría que estás aplicando no es la sabiduría de Dios, sino es que es la sabiduría humana, terrenal y hasta diabólica, que hace que repitas, ¿sí?, siempre una conducta, un patrón de pensamiento, una conducta que te lleve siempre a más conflicto. De un conflicto a otro conflicto y nunca terminás de salir de esos problemas. Entonces, bueno, a veces la gente busca la receta fácil, que alguien me haga una oración,
gente tiene diferentes creencias. Bueno, pongo una piedrita en casa y las cosas van a cambiar, prendo un saumerio y las cosas van a cambiar, me pongo una cintita y las cosas van a cambiar, camino hasta cierto lugar para ver una virgen y las cosas van a cambiar. Y nada va a cambiar si no cambia tu forma de pensar, y si tu forma de pensar no cambia por la sabiduría de Dios. Dios dice, mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. O sea, Dios piensa muy diferente a nosotros, y para que a nosotros nos vaya bien, tenemos que pensar como aquel que nos creó. Dios nos creó. Y hasta que no pensemos como Él piensa, vamos a seguir equivocando, vamos a seguir errando, y lamentablemente somos víctimas de nuestras propias decisiones. Acá no hay que hacerse victimario, no hay que ponerse sí, bueno, no, porque me hicieron. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Y las propias decisiones que tenemos, que nos hacen víctimas, muchas veces parten de sabiduría humana, terrenal, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, Proverbio 2 dice, del verso 1, hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mi mandamiento. Y acá ya paro, porque esto cuando uno lo va leyendo ya vienen cosas espectaculares para leer. Muchas veces dijeron, que en tu corazón, acá dice en tu mente, ¿sí? Pablo dice, renová tu mente para que compruebe la voluntad de Dios. Acá dice, hijo mío, si recibes mi palabra, ¿sí? Si la aceptás a sus palabras, y en tu mente guardás mi mandamiento, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinás tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a grito la prudencia, si la buscas como la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer a Dios, lo que es temer al Señor, dice esta versión, y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos, y Él es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites con el conocimiento, la discreción te protegerá y la inteligencia te cuidará. A ver, acá hay cosas que son sumamente importantes lo que dice este proverbio. Dios te dice, hijo mío, somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Si hemos aceptado al Hijo que es Jesucristo, nos convertimos en hijos. La gente tiene un mito que todos somos hijos de Dios. En realidad no somos hijos de Dios todos. Son hijos solamente los que aceptan al Hijo. Si aceptamos al Hijo, nos convertimos en hijos. Pero supongamos que los que estamos reunidos esta noche y los que van a ver este video después, somos hijos de Dios. Dios dice, hijo mío, ¿sí? Necesitas hallar sabiduría. Y para hallar sabiduría, si necesitas, dice acá, recibir mis palabras, guardarlas en tu mente, recibirlas en tu corazón, estar atento a la sabiduría, inclinar tu oído a la inteligencia. Esto no habla todo de una actitud de querer aprender la sabiduría de Dios, de querer saber qué Dios dice, de cómo debo vivir. Vivimos muchas veces desde la sabiduría humana, y así nos va. Y así nos va por movernos siempre en la sabiduría humana. Nuestra sabiduría humana, como decíamos hoy, tiene mucho que ver con las experiencias que hemos tenido de la vida, con las filosofías de vida que nosotros creemos y practicamos, con la educación que hemos recibido, con la crianza, con lo que recibimos en la escuela, en los medios de comunicación, con la gente que nos juntamos, en los ámbitos que nos movemos. Todo genera en nosotros una forma de pensar que genera en nosotros una sabiduría en cuanto a la forma de resolver la situación en la vida. Y nos va mal, y no hallamos paz, y no prosperamos en todo sentido, simplemente porque a la hora de resolver, a la hora de actuar, a la hora de hacer, lo hacemos todo y lo resolvemos todo desde una sabiduría humana, no desde la sabiduría de Dios. Y Dios dice acá, es hora que prestes tu oído, que inclines tu corazón, que estés abierto a la sabiduría de Dios. Y dice porque el Señor da sabiduría. Lo dice claramente, ¿quién es el que da sabiduría? El Señor da sabiduría. ¿Y quién es el Señor? Aquellos que hemos creído que Jesucristo es quien murió, resucitó de los muertos y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí Él gobierna en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, eso lo convierte en el Señor, que Señor significa Kyrios, y Kyrios significa dueño.
o sea, Él es el dueño, el que gobierna en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, es el dueño de todo. Si yo acepto ese señorío de Cristo, entonces de Él viene la sabiduría. La sabiduría viene del Señor. La sabiduría viene del Hijo de Dios. Y nosotros muchas veces pasamos por alto la sabiduría del Hijo de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios para mi vida en cuanto a esta situación que tengo que resolver? ¿Qué querrá Dios para mi matrimonio? ¿Qué querrá Dios para mi trabajo? ¿Qué querrá Dios para esto? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y no nos damos cuenta que la voluntad de Dios ya está escrita. No solamente, o sea, a nosotros nos llegó escrita, pero a la generación de Jesús le llegó por la misma boca del Hijo. Hebreos 1 dice, a los antiguos Dios le habló por los profetas y le habló por los padres, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. El Padre vio que el ser humano se guiaba por una sabiduría tan terrenal, humana y hasta diabólica, que decidió enviar a su Hijo para decirle a la humanidad cómo debe vivir. Y la humanidad desecha o rechaza muchas veces la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios confronta la sabiduría humana. Y allí es donde yo tengo que decidir. O acepto lo que Dios me dice que tengo que hacer y muero a mí mismo, o sigo viviendo como yo quiero. Eso sí, después no le puedo pasar la factura a nadie, es problema mío. Yo soy el que decidí vivir una vida en la necedad, de la sabiduría humana y seguir viviendo como cuanto antes no era cristiano. Mucha gente es cristiana o dice ser cristiana, pero sigue viviendo con la sabiduría humana. Aún Dios no pudo cambiar su pensamiento porque no entienden que la sabiduría de Dios fue expresada a través del Hijo. El Hijo nos trajo la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios viene por la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. El Hijo de Dios es la palabra encarnada. El Hijo de Dios caminó aquí en la tierra y nos expresó la voluntad del Padre y habló sabiduría. De hecho, si ustedes agarran el libro de Lucas, por ejemplo, en Lucas van a encontrar el libro que es cronológicamente más ordenado, o sea, así fueron pasando los hechos, y ustedes pueden ver que allí hablan de Jesús y dice, bueno, y el niño crecía en sabiduría e inteligencia, el niño. Y luego podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 13, 53, 54, se lo leo, como para tener algunas cuestiones ahí para tener en cuenta. En Mateo 13, 53, 54 dice, cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. Y la gente se asombraba y decía, ¿de dónde viene toda esta sabiduría? La gente de la época de Jesús, lo que lo escucharon hablar, ellos estaban asombrados de la sabiduría con la que hablaba. Nosotros hoy, muchas personas no tienen la costumbre, la sana costumbre, la maravillosa costumbre de ir a leer las enseñanzas de Jesús todos los días. O de preguntarse, en esto que tengo que resolver, ¿qué dijo Jesús que debería hacer? ¿O qué dijo Dios que yo debería hacer en cuanto a esta situación que tengo por delante? Lo que pasa es que justamente dice aquí que la sabiduría nos lleva a la prudencia. Leíamos hoy, dice, la discreción te protegerá, la inteligencia te cuidará, te llevará a la prudencia. Pero somos totalmente imprudentes y nos mandamos y hacemos y nos movemos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a los impulsos. Y algunos te dicen, bueno, pero yo tengo un perfil con una personalidad colérica y yo tengo una personalidad... No importa la personalidad, el punto es que vos en algún momento pienses en frío y digas, ¿qué dice Jesús de lo que tengo que hacer? ¿Cómo resuelvo ciertas situaciones? Porque si lo hago con la sabiduría humana, así me va. Ahora, si lo hago desde la sabiduría de Cristo, me va a ir diferente, seguramente. Obviamente tendré que renunciar a esa sabiduría terrenal con la que siempre me moví, pero la tengo que dejar por algo mejor, por algo que realmente le va a dar sentido a mi vida y me va a traer paz en todo sentido y prosperidad en todo sentido. Entonces, nosotros tenemos que entender en esta noche que cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría que te da paz y la sabiduría que te permite prosperar en todo sentido, esa sabiduría es el Hijo de Dios y son las palabras del Hijo de Dios. Necesitamos volver a leer las palabras del Hijo de Dios, pero no sacarlas de contexto y hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos oír. Leerlas tal cual como Él las dijo.
y utilizarlas en nuestra vida de la forma en que Él quiere que las utilicemos. Sus consejos son sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios, entendidos, necesitamos buscar la sabiduría de Cristo. Y como leíamos este proverbio, decía, ¿no? En el versículo dice, en el versículo 4, si la buscaras como la plata y la buscaras como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer a Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor es sabiduría, y de sus labios brota el conocimiento y la inteligencia. Del Señor, de Cristo, de Jesús, brotó de su boca, ¿sí? Como dice aquí, de su boca brotó el conocimiento, brotó la inteligencia, brotó la sabiduría, pero yo tengo que buscar como si buscara la plata. Así como cuando se te pierde un billete a fin de mes y que es el último billete que tenés para llegar a fin de mes y lo perdiste y dejás todo lo que estaba haciendo y revolvés la casa hasta buscar ese billete, así de importante tiene que ser buscar la sabiduría de Dios antes de tomar cualquier decisión en tu vida. Porque después andamos llorando por los rincones, echándole la culpa a otro, haciéndonos víctimas, ¿sí? Pensando que está todo mal, siempre los problemas son de los otros, yo nunca tengo problemas, pero soy yo el que decidí no prestarle atención, no buscar la sabiduría de Dios como busco la plata, como busco el dinero, como busco la prosperidad, como busco las cosas de este mundo. ¿Con cuánta intensidad estás buscando la sabiduría de Dios? Porque lo que te va a llevar a una vida de paz no es que tengas más plata, no es que se vayan de alrededor de tu vida aquellos que te generan problemas, no es que consigas un trabajo mejor, no es que levantes una empresa, no es que te vayas al exterior, te vayas a vivir a otro lugar. Eso no va a cambiar tu vida, no va a tener una vida de paz y de prosperidad. La paz y la prosperidad comienza cuando vos reemplazás tu sabiduría por la de Dios. Y reemplazar tu sabiduría por la de Dios es un ejercicio intelectual, más allá de espiritual, es un ejercicio intelectual. Tenés que dedicarte a buscar la sabiduría de Dios e incorporarla a tu vida, para que todas las cosas realmente empiecen a ser transformadas. Mira lo que dice 1 Corintios, por ejemplo, 1 Corintios 22 al 25, 1 Corintios 22 al 25. Miren lo que decía Pablo, y acá nos confirma que la sabiduría es Cristo. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Obviamente que los griegos iban atrás de la sabiduría humana. Cuando Pablo está hablando de esto, en ese tiempo ya existía, Sócrates, Aristóteles, toda esa gente. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos, o sea, los llamados por Dios, tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Pablo no está diciendo, a ver, si lo entienden de una vez, lo de Dios es más fuerte que lo tuyo. Los pensamientos de Dios son más fuertes que los tuyos. Y aún lo más débil de Dios es más fuerte que lo tuyo. No seas insensato. Cambia tu forma de pensar y entendé que si realmente querés vivir una vida de paz y de prosperidad, necesitas ser sabio. Y la sabiduría la encontrás en un solo lugar. Dice aquí, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo encontrás la sabiduría de Dios que te va a permitir vivir una vida de paz y prosperidad en todo sentido. Pero necesitas buscarlo. Necesitas aceptar que la sabiduría está allí. Necesitas de una vez por todas entender que la sabiduría que necesitas para vivir en paz y prosperar en todo sentido está en un solo lugar. Dice aquí Pablo, Cristo es la sabiduría de Dios. En Él encontrás la sabiduría para vivir. El Padre envió a su Hijo y su Hijo nos habló, su Hijo nos expresó la sabiduría. Él fue el que nos trajo la sabiduría de Dios aquí en la tierra. Vamos a leer 1 Corintios 2 del 3 al 5. 1 Corintios 2 del 3 al 5. Pablo dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció,
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nuevamente estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Pablo nos aclara aquí, si nos aclara, dice que la sabiduría, ¿sí? O sea, la fe, nuestra fe tiene que estar fundada no en sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios proviene de Cristo. Proviene del Hijo de Dios que caminó en la tierra y nos expresó la sabiduría de Dios. Nos expresó la sabiduría del Padre. Él vino como mensajero a traernos la sabiduría del Padre con la que tenemos que hablar, con la que tenemos que vivir, con la que tenemos que utilizar para resolver problemas. Pero aún tenemos mucha gente que su fe está basada en sabiduría de hombres. Hombres que tuercen la verdad o a gente que ni siquiera tiene idea de lo que Dios dice. Días atrás escuchaba, se me pasa ahí, estoy viendo algunos videos y estaba viendo, y aparece un video de alguien, un hombre de España, parece un hombre importante, supuestamente conocido, alguien que habla de la metafísica y un montón de cosas, y él en sus libros habla dice, existió un hombre sabio en la tierra, cuya sabiduría tendríamos que prestarle atención, se llamó Jesús de Nazaret. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser que un tipo que de repente no es cristiano esté usando la sabiduría de Jesús para la vida? Y nosotros, que somos cristianos, no usamos la sabiduría que Jesús nos expresó. Y parece que los evangelios son cosas antiguas, que los evangelios son cosas que, bueno, quedó por ahí atrás. O sea, no lo leemos más, no leamos más las cosas que dice Jesús, leamos otra cosa. Busquemos a ver qué los hombres nos dicen, busquemos un nuevo libro que nos abra la cabeza, escuchemos nuevos predicadores. Está todo bien, todo te edifica. Pero el Padre envió al Hijo. El Padre envió al Hijo para hablarte. Y nuestra sabiduría no tiene que estar basada, nuestra fe no tiene que estar basada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios, que es Cristo. Por eso Pablo dice claramente acá, dice que, lo vuelvo a leer, sin embargo, voy al verso 5, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dijimos que Cristo era el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en las palabras de Jesucristo. Y dice ahí, sin embargo, entre los que han alcanzado madurez sí hablamos sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la del gobernante de este mundo que perecen. Acá está hablando de la sabiduría de los hombres, que la sabiduría de los hombres perece. Y ustedes saben que la cantidad de gente que tiene problemas hoy en día, si recién te conectás, estamos hablando de que no vivimos en paz y no prosperamos en todo sentido, porque simplemente, por más que digamos que somos cristianos, seguimos resolviendo nuestra vida con la sabiduría humana y terrenal. O una sabiduría religiosa o tradición religiosa, por si querés decirlo, pero no la sabiduría de Cristo. Y acá Pablo da un punto que es clave. Un punto que es clave. Dice, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Y nunca te olviden que madurez, cuando la Escritura habla de madurez, habla de alcanzar la estatura de Cristo. Habla de que nosotros caminemos en esta tierra con la sabiduría con la cual se manifestó el Hijo de Dios. Esa sabiduría con la que se manifestó el Hijo de Dios a nosotros nos hace maduros. Entonces no podemos hablar sabiduría, no podemos vivir sabiduría, no podemos expresar sabiduría, no podemos resolver a través de la sabiduría de Dios si nosotros no intentamos ser transformados a la imagen del Hijo y dejar que Él gobierne nuestras vidas y nos vaya cambiando todo el tiempo y que cada decisión que nosotros tomemos, la tomemos de acuerdo a lo que Él enseñó. Hay mucha gente que hoy vive en ruinas. Realmente vive en ruinas. Nosotros, vuelvo a decir, llevamos más de 15 años haciendo consejería. Llevamos más de 15 años escuchando a la gente, escuchando a cristianos, no cristianos, con problemas, con situaciones que tienen que resolver, problemas matrimoniales, problemas de familia, problemas con los hijos, laborales, todo tipo de problemas que se te puedan ocurrir. Venimos escuchando mucho tiempo a la gente. Y siempre la raíz de todos los problemas es que todo se resuelve desde la sabiduría humana, no desde la sabiduría de Cristo. Y muchas veces no nos damos cuenta, o sea, o no lo tenemos en cuenta, o no lo queremos tener en cuenta, o estamos tan preocupados por otras cosas que no se nos pasa. Pero Jesús lo dijo bien claro. Cuando en Mateo 7 Él termina de dar ese gran sermón, el sermón que es llamado el Sermón del Monte, Él lo aclara. Y Él te dice, si oís lo que yo estoy diciendo, lo guardás en tu corazón y lo pones por obra, vas a ser una persona prudente, que vas a edificar tu vida sobre una roca firme, que cuando vengan los problemas vas a seguir en pie. Él lo ejemplifica o lo hace la parábola de una casa. ¿Sí? Que cuando viene la tempestad, los ríos, la lluvia, los vientos, la casa se mantiene firme y no se cae.
Pero esa casa es la vida de una persona, vos, yo. Si vos o yo, cualquiera, todos los que estamos reunidos esta noche, los que vean el video después, podemos oír las palabras de Jesús, las guardamos en nuestro corazón y las obedecemos, cuando vengan los problemas de la vida, vamos a estar parados sobre esa roca y nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra forma de resolver los conflictos va a ser desde esa sabiduría que hemos oído, que hemos guardado, que la hemos incorporado y que la expresamos. Ahora, dice Jesús que si nosotros no oímos lo que Él dijo y no lo guardamos en el corazón para ponerlo por obra, somos unos imprudentes, unos insensatos que edificamos nuestra vida sobre la arena. Y cuando vienen los grandes problemas de la vida, todo se cae, dice, y grande es la ruina de aquel que edificó sobre la arena. Hace unos meses atrás estuvimos allí en el Mar del Tuyú visitando justamente a Daniel, a Mónica, a Juli, y caminábamos por la playa y veíamos cómo muchas construcciones estaban hechas prácticamente a la orilla del mar, en los médanos. Y muchas ya se habían derrumbado porque estaban edificadas sobre la arena. De hecho, después que nos vinimos a los 2 días, una cosa así, hubo un viento tremendo sudeste, unas olas de 5 metros, y una casa muy bonita que estaba sobre la costa se cayó, se derrumbó. Se derrumbó porque estaba edificada sobre la arena. Y ese día yo recordé la parábola de Jesús. Aquellos que edificaron la casa sobre arena, cuando vino la tempestad se cayó. Y así es la vida de mucha gente. Y después muchos dicen, oren por mí para que Dios restaure mi vida. Dios va a restaurar tu vida cuando empieces a cambiar tu forma de pensar. Cuando tus acciones sean diferentes. Cuando puedas oír las enseñanzas de Jesús. Cuando las puedas guardar en tu corazón. Y cuando las puedas poner por obra. La mayoría de los conflictos que las personas tienen, pero la mayoría, nacen del egoísmo, de la falta de perdón, de los resentimientos, del deseo de venganza, de miles de cosas que, ojo, estoy hablando de cristianos. De la envidia, del chisme, de la murmuración, de la contienda. Y todas esas cosas son obras de la carne, no son obras del Espíritu. Cuando hablamos de la obra del Espíritu, estamos hablando de los frutos de Cristo en nosotros. Pero no puede haber frutos de Cristo en nosotros si no incorporamos su sabiduría. Porque el Espíritu Santo nos va a confrontar de acuerdo a lo que entendamos de lo que Cristo habló. No podemos vivir con la sabiduría humana. Todo lo que hagamos se nos va a caer. Y de hecho, vemos mucha gente que parece que la vida le va muy bien y de repente se le cae todo a pedazos. Y grande es su ruina. Ve gente que supuestamente es cristiana, que cuando después de un tiempo vos los ves, los perdiste de vista y después de un tiempo los volvés a ver y vos decís, están en ruinas. ¿Qué pasó con ese matrimonio que parecía que estaba bárbaro? Hoy no está más. ¿Qué pasó con esa persona que antes era una persona honrada y ahora no? ¿Qué pasó que siempre hablaba verdad y ahora no? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó? Y te preguntás, y cuando empezás a darle vuelta a la situación, te das cuenta que se derrumbó todo y que hay ruina porque no oyeron las palabras de Jesús, no las guardaron y no las aplicaron. Y cuando hablamos de sabiduría, que estamos hablando esta noche, sabiduría que te lleva a vivir en paz y que te lleva a prosperar en todo sentido, no hablamos de lo económico, en todo sentido, es cuando realmente puedes oír las enseñanzas de Jesús. Vuelvo a decirte, este hombre, como decíamos hace un ratito, un hombre que no es cristiano, habla de la metafísica, del mentalismo, un montón de cosas, y él habla de Jesús como un hombre sabio que pisó la tierra. Y los cristianos estamos enredados en miles de cosas, buscándole la quinta pata de gato, dando una vuelta a ver qué podemos sacar de nuevo de la Biblia para tener un nuevo mensaje poderoso o innovador o una cosa así, y desechamos las palabras sencillas de Jesús que son plena sabiduría de Dios para nuestras vidas. La luz vino, pero muchos rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque la luz, ¿qué viene a hacer? La luz viene a poner en manifiesto a aquellos que están en tinieblas en vos. Y lo que está en tinieblas en vos y en mí son aquellas cosas que están gobernadas por la sabiduría terrenal, humana, no por la sabiduría de Dios. Ahora, cuando la sabiduría de Dios ilumina nuestro entendimiento, todo cambia. Lo vemos todo diferente. Entonces los ambientes de nuestra vida, lo que vivimos es paz. Podés tener diferentes circunstancias, diferentes problemas, pero las enfrentás con paz. Porque hay palabras de Cristo incorporadas en tu mente y en tu corazón, que el Espíritu Santo toma en los momentos de los conflictos, te las trae de memoria y te lleva a una acción
que es la acción de los frutos de Cristo, entonces podés estar en paz en medio de un conflicto. Y tarde o temprano, cuando uno enfrenta las situaciones con los consejos de Dios expresados por Jesucristo, tarde o temprano todo va a prosperar. Es cuestión de tiempo. Todo va a cambiar. Primera de Corintios 3, del 18 al 19. Espero que te esté siendo útil lo que estoy hablando. No veo muchos comentarios, pero espero que te esté siendo útil lo que estamos hablando esta noche. Primera de Corintios 3, 18 al 19. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues está escrito, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Miren lo que dice Pablo acá. Dice que los sabios de este mundo, en cuanto a la sabiduría de este mundo, hace a las personas insensatas y que terminan atrapadas en sus propias trampas. La sabiduría de este mundo te lleva a querer ser, bueno, si sos argentino ni hablar, a querer ser más vivo, a sacar ventaja. Y tarde o temprano quedaste atrapado en eso. La mentira te atrapa, la corrupción te atrapa, no ser honesto te atrapa. Todo eso termina atrapado. Conflictos, problemas, después no hay paz, no puedes dormir, no te puedes cruzar con la persona que te llevaste mal porque te va a volver a discutir, va a volver a pelear, no la querés ver. Todas cuestiones que tienen que ver simplemente porque usás o usamos la sabiduría humana. Y dice acá, si alguno se cree sabio, ¿sí?, hágase ignorante. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es ignorancia delante de Dios. Dios piensa diferente. Y Dios vino a expresártelo a través de las palabras de Jesucristo. 3 años caminó en la tierra, hablándote las palabras de Cristo. Repito, como dice Hebreo, en los antiguos tiempos Dios habló por los profetas y por los padres, pero hoy nos habló por el Hijo. En el huerto, en la transfiguración, lo vemos a Jesús todo transfigurado ahí, y aparece Elías, y aparece Moisés, y de repente los dos desaparecen y queda solamente Cristo y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Es como que Dios dice, te mandé a mi Hijo para que lo escuches. Te mandé a mi Hijo para que escuches sabiduría que te va a llevar a vivir en paz. Pero no, nosotros preferimos muchas veces la sabiduría de este mundo. Preferimos seguir resolviendo las situaciones de la vida como algún amigo me enseñó, como en casa aprendí, como en la escuela me dijeron, como en algún video de YouTube aprendí, en algún video de TikTok, en algún video de Instagram, algún consejito de alguno que piensa lindo, que habla lindo, y de repente desecho las enseñanzas de Jesús que son las que realmente me dan sabiduría. Porque Pablo decía que la sabiduría de Dios es Cristo. Y leíamos en el proverbio que la sabiduría es el Señor. Si a Él lo buscaras, como buscas la plata, como buscas los tesoros, si a Él lo buscaras con la intensidad con la que buscas las cuestiones vanas de esta tierra, hallarías sabiduría porque en Él está la sabiduría. La sabiduría de Dios está en un solo lugar, en Cristo, y en sus palabras expresadas durante 3 años caminando en la tierra. Y tenemos una ventaja, están escritas. Las podría leer cada vez que tengas una cuestión para resolver. Siempre pregúntate, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús? En esto que tengo que hacer, en esto que tengo que decir, ¿qué haría Jesús? Porque a veces que es sentido común. A veces no es que, cuánto tengo que saber de la Biblia, a veces es sentido común. Obviamente que tenés que leer, pero a veces es sentido común. Si lo que está por hacer Jesús no lo haría, ¿para qué lo vas a hacer? Si lo que estás por hacer, lo que estás pensando, Jesús no lo pensaría, ya sacás el pensamiento. Si lo que estás por decir, Jesús no lo diría, no lo digas. Y te va a ir mejor. Porque la medida de fe que nosotros tenemos y la estatura de madurez que tenemos que alcanzar es Cristo. Él es la medida. Jesús dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde. Tenemos a quién mirar. Tenemos a quién observar para tomar una decisión en cada situación de nuestra vida. Porque cuando nosotros decidimos mirar al Hijo y resolver las cosas como el Hijo las resolviera, o la resolvería, nos va a ir bien, vamos a tener paz, todo lo que hagamos va a prosperar. Acá no hay fórmula mágica,
Mucha gente quiere prosperar en lo económico y bueno, ponga plata, haga esto. No está por plata. No, tenés que aceptar los consejos del hijo. Mucha gente quiere prosperar y le dicen, bueno, ponga plata acá, ponga plata allá, dale y que Dios te da. Y eso es sabiduría de hombres. La sabiduría de Cristo, ¿sabe cuál es? ¿Querés prosperar? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que cuando agarré el sueldo lo gaste todo. Jesús dijo que cuando agarré dinero, cuando te den dinero lo gaste todo. ¿Qué dijo la parábola de los talentos? Porque la tradición religiosa te cambia el talento como diciendo, tenés el talento para la música, tenés el talento era una moneda, era dinero. Y él dice, cuando lo llama a rendir cuenta, aquellos que le dejó 5 talentos a uno, 2 a otro y 5 al otro, 5, 2 y 1, cuando lo llama a rendir cuenta, el que tenía 5 puso a trabajar el dinero y tenía 10. El que tenía 2 lo puso a trabajar y tenía 4. Y el que tenía 1 lo guardó. Y cuando vino el Señor, ¿qué dijo? A los 2 primeros le dijo, excelente, qué bien que hicieron. Esto es lo que tienen que hacer. El dinero lo tienen que hacer trabajar, que se multiplique. Y al otro cabezón, ¿qué hiciste con el dinero? ¿Lo guardaste? ¿Cuántos de ustedes están haciendo inversiones, por ejemplo, para que el dinero se trabaje y tengan más? Eso es sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo que te dice, ¿cuánta plata tenés? Gastátela toda. Sacá crédito. Tenés 18 cuotas. 45.000 cuotas para pagar. Dale, metele. Y después dicen, ay, no me alcanza, tengo problemas, me peleé con mi mujer, me peleé con mi marido porque no me alcanza la plata, porque esto, que el otro. ¿Saben cuántos matrimonios, cuántas familias se destruyen por la causa económica? Por las finanzas. Porque no alcanza, porque administran mal. Y Jesús enseñó a administrar. ¿Saben cuánta gente, por ejemplo, vive afanada, vive preocupada, no puede dormir, no sabe qué va a pasar, está desesperada por lo que va a pasar mañana? Cuando Jesús dijo, ¿por qué te afanás por el día de mañana? Si cada día tiene su afán. ¿Acaso tu padre no sabe lo que necesitas? Mirá los pájaros, ¿quién le da de comer? Mirá las flores, ¿quién las viste? ¿Vos te pensás que no son más que un pájaro que una flor? Cosas sencillas, sabiduría de Dios, que la pasamos por alto y queremos resolver las cosas desde la sabiduría humana. Tenemos que aprender un poco. Tenemos que dejar de ser tan necios muchas veces y querer resolver las cuestiones nosotros y no prestar atención a lo que nos dijo el Hijo de Dios, enviado por el Padre a expresarnos sabiduría. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, cánticos espirituales y con gratitud de corazón. Esto que estamos viendo acá era una práctica de la iglesia primera, de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se reunían en casas. Como siempre digo, los primeros cristianos no se reunían a tener un culto, como la tradición religiosa te enseñó hoy en día. Los primeros cristianos se reunían a tener comunión. Y cuando se reunían a tener comunión, buscaban salir de esa reunión más sabios de lo que eran antes. Buscaban encontrar algo de sabiduría para sus vidas. Pasaban un buen tiempo juntos, cantaban, comían, recordaban la cena del Señor. Pero lo más importante era llegar ahí, adquirir sabiduría y salir con esa sabiduría al mundo para poder resolver situaciones. ¿Y cómo la resolvían? La palabra de Cristo habita en ustedes ricamente. Y dice, instrúyanse a otros con toda sabiduría. Dijimos que la sabiduría eran las palabras de Cristo. ¿Cuánto te estás instruyendo con las palabras de Cristo? ¿Y cuánto le estás compartiendo a otro la palabra de Cristo que ya te transformó a vos? Las palabras de Cristo habitan ricamente dentro tuyo. Habitan de una manera tremenda dentro tuyo. ¿Están presentes todos los días las palabras de Jesús? Porque si no están las palabras de Jesús, el Espíritu Santo no te va a poder ayudar. No te va a poder ayudar a resolver los problemas. Porque ni siquiera lo oís. No le prestás atención. Lo pasás por alto. Entonces Dios no te puede ayudar. Y después oramos, Dios, ayúdame. Y Dios dice, ya te ayudé. Mandame ayuda, ya te la mandé. Te mandé a mi hijo hace 2000 años. Te dije cómo tenés que vivir. Pero elegiste tu camino, no el mío. Elegís hacer las cosas desde una humana sabiduría terrenal, animal y diabólica, y no prestás atención a las enseñanzas de mi hijo. Ya te envié a mi hijo. Si las palabras de mi hijo habitan en vos abundantemente, entonces tranquilo, te va a ir bien.
porque esa palabra te va a gobernar. Muchas veces decimos, yo he escuchado a mucha gente, Cristo, gobername, Cristo, quiero que tomes control de mi vida. ¿Y cómo va a tomar Cristo control de tu vida? ¿Con una oración? Algo místico, que sí, toma control de mi vida y algo va a pasar y no sé, te va a agarrar con un joystick tipo jueguito, tipo play, y te va a manejar todo el día. ¿Cómo es eso? Señor, te entrego mi vida, sé conmigo lo que quieras. ¿Cómo es que Dios toma control de tu vida? Dios toma control de tu vida cuando aceptas su sabiduría, no de otra manera. Hasta que no aceptes su sabiduría, Dios no puede controlarte, no puede controlar tu vida, la seguís controlando vos con tu sabiduría humana y terrenal. Hasta que la palabra de Cristo no abunde, extremadamente abundante en tu vida, ahí recién vas a ser gobernado por Dios. Mientras tanto son simplemente oraciones que de alguna una ilusión de que Dios algún día, algo místico, a ver si Dios me hace algo conmigo y me cambia. Vos vas a cambiar cuando escuches la palabra de Jesús, las guardes en tu corazón y las pongas por obra, y esas que guardas en tu corazón sean muchas, abundantes. Que no dejes de pensar un segundo en las enseñanzas de Jesús. Colosenses 2, me quedan 10-15 minutos y voy terminando. Colosenses 2, del 2 al 3. Colosenses 2, del 2 al 3. Para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios y el Padre, y de Cristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciéndonos aquí que las riquezas que nosotros tenemos que alcanzar, si son las riquezas, esas riquezas son tesoros. Y esos tesoros son, dice, tesoros de sabiduría y de conocimiento, que las encontramos en un solo lugar, en Cristo. En Cristo están escondidas dice, los tesoros de sabiduría y de entendimiento. Y esos tesoros de sabiduría y entendimiento, cuando los encontramos, son riquezas para nuestras vidas. Más riqueza que la plata, que el oro, que el dinero, que el dólar, que las cripto, que todo lo que vos te pueda traer riqueza. Más allá de toda esa riqueza de los bienes materiales, la mayor riqueza que tenés que buscar son los tesoros de sabiduría que están escondidos en Cristo Jesús. Pero dice que te traerán convicción y entendimiento para que conozcas a Dios, para que conozcas a Cristo, para que conozcas el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Tenés que buscar esa sabiduría, como buscar la plata, leíamos hoy en el proverbio. Como buscar los bienes materiales, como buscar el dinero, como buscar prosperar, como buscar lo que más te gusta, como buscar tu afán, tu hobby. De esa manera tenés que buscar la sabiduría de Dios. Porque no es por oración. La oración ayuda. Pero lo importante es que vos sepas también a qué vas a orar. Hay gente que ora y dice, Dios dame esto, o sea, aquello, le dan orden a Dios. Como si Dios estuviera a tu servicio. No, Señor, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Cómo resuelvo esto otro? ¿Qué querés vos que haga? Y ahí va a venir, si leíste, va a venir la sabiduría de Cristo una y otra vez para que resuelvas las circunstancias de la vida que le preguntás en oración a Dios. Son tesoros que los tenés que buscar. Colosenses 1, del 9 al 10, voy terminando. Colosenses 1, del 9 al 10. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren la oración de Pablo por la gente que él había predicado, la oración por la iglesia de Jesucristo. La oración de él no era darle bienes económicos, sanarlos de las enfermedades, resolverle los problemas matrimoniales. No, él está diciendo todo eso se resuelve de otra manera. Se resuelve yendo a la fuente. Y esa fuente es la sabiduría de Cristo. La sabiduría de Cristo. Dice, pido a Dios que lo llene del conocimiento de su voluntad. Del conocimiento de su voluntad. ¿Y dónde conocemos su voluntad? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. La Escritura dice, y el Hijo, el niño, hablando de Jesús, crecía en sabiduría y en inteligencia. En el Hijo encontramos esta oración de Pablo.
El conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida se encuentra en un solo lugar. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra, ¿sí?, en la sabiduría de Cristo, en la inteligencia de Cristo. Nosotros tenemos que adquirir la sabiduría de Cristo que nos hace sabios e inteligentemente, hablando espiritualmente. Nos hace inteligente espiritualmente hablando. Y entonces, ¿qué provoca eso en nosotros? Porque acá hay un para. Cuando conocemos la voluntad de Dios y la conocemos por medio de la sabiduría e inteligencia de Cristo, provoca en nosotros algo. ¿Para qué? Dice acá Pablo, ¿para qué? ¿Para qué pido que puedan adquirir la sabiduría y la inteligencia de Cristo? Para conocer la voluntad de Dios. Sí, perfecto, pero ¿qué provoca en mí eso? Dice, para que vivan como es digno del Señor. Esto significa para que vivan imitándolo a Cristo. Para que vivan manifestando la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Para que vivan manifestando la naturaleza de Cristo en la tierra. Es decir, siempre haciendo lo que a Él le agrada. Produciendo los frutos en toda buena obra. Toda buena obra. Nosotros estamos haciendo cosas. Obra es hacer algo, obrar, hacer. Todos los días estamos obrando de alguna manera. En nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en todo estamos obrando de alguna manera. La pregunta es, ¿en lo que estamos obrando, está llevando frutos para Dios? ¿Nuestras obras son obras que nacen de la sabiduría de Dios o de la sabiduría humana? Y acá dice que si nosotros obramos desde la sabiduría de Dios, vamos a tener buenos frutos, los frutos de Cristo, y a su vez vamos a ir creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios. No es misterio. O sí, es un misterio, pero te lo revela el Espíritu Santo. Solamente tenés que querer. Siempre digo, y lo voy a repetir 1000 veces, durante estos 2000 años, después que Cristo ascendió y que la iglesia los primeros 40, 50, 60 años fue perseguida hasta que cambiaron todo, la tradición religiosa se encargó de hacerte creer que Jesús era un líder de alguna religión, que los hombres después le pusieron sobrenombre, ¿sí? Cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos adventistas, cristianos, no sé, mormones, cristianos, lo que se te ocurra. Pero Jesús no es el representante de ninguna, ni el director ni el creador de ninguna de esas religiones que los hombres crearon. Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios encarnado. El que caminó aquí en la tierra y te vino a traer la voluntad del Padre para tu vida y para mi vida. Él era la palabra encarnada. Él era el verbo, la vida, la luz, el camino, el amor, la verdad. Era todo. Él lo es todo. Y el Hijo de Dios vino a decirte cómo tenés que vivir para que vivas en paz y que seas prosperado en todo. Es solamente una decisión que tenés que tomar. O seguís viviendo bajo tu sabiduría humana, terrenal, animal y hasta diabólica muchas veces, o rechazás eso y empezás a buscar la sabiduría de Dios, que fue expresada por su Hijo y está escrita en 4 evangelios de los que cual podés encontrar esa sabiduría. Y ni hablar en la doctrina apostólica, luego los apóstoles, Pablo, Pedro, todos la expresaron. Pero es necesario que la busques, porque si no, permitime que te diga algo, nada va a cambiar. Tu fe, si no se basa en las palabras de Jesucristo, si no se basa en la sabiduría de Jesucristo, tu fe es simplemente una ilusión. Es como si te pones la cintita roja, es como si pones una piedrita, como si prendés una vela, como si prendés un saumerio, como si haces reiki, como si haces yoga, como si haces lo que se te ocurra hacer, pensando que las cosas van a cambiar. Son simplemente amuletos. Son simplemente muletas en las que la gente se afirma como para querer cambiar su vida. Pero tarde o temprano, como no escuchaste a Jesús, no guardaste sus cosas y sus enseñanzas y las pusiste por obra, tarde o temprano todo se cae. Y cuando todo se cae, grande es la ruina. Por eso te recomiendo, y voy terminando, que puedas oír al Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Caminó aquí en la tierra durante 3 años y expresó la sabiduría de Dios. Y luego se fue con el Padre y hoy es el Cristo. El Cristo que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y está esperando que los hombres se postren ante Él
y digan, te entrego mi sabiduría e incorporo la tuya, porque tu sabiduría es la que realmente me va a dar paz y me va a prosperar en todo sentido. Te dejo este consejo, humilde consejo, espero que te sirva. No te estoy hablando de algo que a mí no me sirvió. Hace ya más de 18 años, ya perdí la cuenta de cuántos años acepté la enseñanza de Jesucristo. Y siempre a uno le cuesta seguir cambiando cosas. Sí que cuesta, pero es una decisión personal. Cada uno decide por sí mismo si va a seguir viviendo con la sabiduría humana y terrenal que adquirió desde que nació hasta ahora, o va a desechar toda esa sabiduría que para Dios es locura, es insensatez, no sirve para nada, y empieza a obrar a través de la sabiduría de Dios para poder decidir bien. Porque quiero decirte una cosa más, todo lo que vos vivís es fruto de las decisiones que tomaste. Todo lo que te pasa hoy son consecuencias de las decisiones que tomaste. Si no te gusta lo que estás viendo, es porque decidiste mal. Es porque decidiste con la sabiduría humana y terrenal y no con la sabiduría de Dios. Te aconsejo que tomes la sabiduría de Dios. Lea al Hijo, fíjate qué dijo. Aplicalo en tu vida y te vas a dar cuenta que tarde o temprano vas a vivir en paz, que vas a vivir en plenitud y que todo lo que hagas va a prosperar. Te envío un fuerte abrazo de aquí de las Islas de Tigre, en el Delta argentino. Saludo para todos, espero que haya sido de bendición para tu vida. Compartilo, si compartiste video con otras personas, prontito va a estar en YouTube, también lo van a poder compartir. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal, por favor, dale me gusta, deja un comentario en el canal de YouTube, eso hace que el video se vea más. Y gracias por compartir este tiempo. Te bendigo y mi oración para terminar es la misma de Pablo. Exactamente la misma. Oro para que en tu vida haya un espíritu de revelación y en cuanto al conocimiento de Cristo, que es la sabiduría de Dios para tu vida y para mi vida. Que puedas adquirir la sabiduría de Dios. Que te puedas abrazar a la sabiduría de Dios que va a realmente transformar tu vida y de todo lo que te rodea. Porque cuando vos cambias todo, empieza a cambiar a tu alrededor. Te envío un fuerte abrazo, paz, que Cristo siga creciendo en vos, que siga tomando control de tu vida, pero no de una forma mística, sino porque estás cambiando tu forma de pensar por la de Él. Abrazo grande, saludos para todos, nos estamos viendo prontito. Gracias, paz, chau chau.